Un cordial saludo a todos y todas. Muchas gracias a la doctora Diana Fernández y a la doctora María Noemí González Martínez por la invitación. Muchísimas gracias a la Universidad Simón Bolívar por siempre invitarme y hacer con que yo sea parte de los cambios en la sociedad. Bueno, mi capítulo se llama Dilma Rousseff, de encarcerada política en Brasil, hacia liderazgo en el Cono Sur. Bueno, mi capítulo y de la doctora Ana Claudia Capistrano. Nuestro capítulo está dividido en dos partes. En la primera parte hablamos sobre la trayectoria del capital político de Rousseff y qué la distingue de las demás jefas de Estado que tuvimos en América del Sur. Lo que destaca, por ejemplo, a primera vista es Dilma ha construido todo su capital político a lo largo de su vida, un poco diferente de la situación de Cristina Kirchner y Michelle Bachelet, respectivamente Argentina y Chile. Cristina Kirchner heredó su capital político de su finado esposo, Néstor Kirchner, y Bachelet heredó parte de su capital político de su padre, que trabajó en el gobierno de Salvador Allende. Dilma fue la primera de su familia que empezó a trabajar con política, ¿no? Y ella empezó su militancia en uno de los periodos más complicados, periodos históricos más complicados de Brasil, que fue la década de 60, 70, 80, durante la dictadura. Entonces ella participó de organizaciones clandestinas, fue presa política, fue torturada política, y en este capítulo trae una entrevista donde Dilma, una entrevista con un otro periodista brasileño, donde ella relata lo que sufrió en la tortura y que los torturadores no llegaron a saber el límite de Dilma, ¿no? Su límite de fuerza no alcanzaron y tampoco ella sabe cuál es. Y de ahí vemos de dónde viene ese grande personaje político de Brasil. Y de ahí seguimos hablando, focando su militancia política en el sur de Brasil, cuando empezó a trabajar empezó a afiliarse al PT, conoció Lula, trabajó en el gobierno de Lula como ministra, y después fue elegida por Lula como su sucesora en la agenda política de PT para el Brasil. Pues bien, entonces esta primera parte trabaja todo este capital político de Dilma. La segunda parte trabajamos las violencias sufridas por Dilma, ¿no? Por Rousseff. Por ejemplo, como la gente en esos meses de agitación política de Brasil por el impeachment y todo esto, como la gente trataba a Dilma, ¿no? Los insultos y las cosas que se oían, que ella tuvo que oír en un estadio de Copa del Mundo, por ejemplo, el presidente estaba a tomar en el culo. Percibimos también en una ocasión donde ella tuvo que aumentar la gasolina y tal, y algunas personas empezaron a vender en el Mercado Libre, en internet, unas pegatinas donde se veía la cara, ¿no? La fase de Rousseff y las piernas abiertas de una modelo, y ponían aquello en el tanque de gasolina del carro, donde va la gasolina, y entonces era como si la penetrasen, ¿no? Es un signo de humillación. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto una pegatina de un presidente con su culito de fuera siendo penetrado por algo así. Yo no lo he visto en Brasil, no sé si hay. Bien, y trabajamos también la violencia de la media conservadora hacia Dilma. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Una revista de gran circulación en Brasil, una revista de derecha, claro. En una de sus revistas la portada era una cara feroz de Dilma, y el escrito era, ¿no? Algo como el descontrol de la presidenta, cuando en realidad esta foto era una que habían tomado de Dilma durante un año, más o menos, ¿no? Un año atrás, en la Copa del Mundo, cuando ella estaba gritando por uno de los goles de Brasil y tal. Y, o sea, una manipulación de imagen, una manipulación de historia, una manipulación de palabras, de contextos, de todo. Y es interesante que también Cristina Kirchner tenía una portada muy parecida de también una revista de Argentina,
Y eso es algo que se repite, ¿no? O sea, las mujeres son descontroladas, pero las portadas que tienen los hombres feroces y tal, no, son enérgicos, son buen líderes. O sea, son dos valores por el mero hecho de que el género es uno y el género es otro. Sencillo. Bueno, entonces rápidamente nuestro trabajo trabaja esas dos vertientes, ¿no? Primero el capital político y segundo la violencia sufrida por la presidenta antes del episodio del impeachment, porque ya después fue una cosa... Bueno, entonces ahí los dejo, espero que esto sea una invitación para que lean nuestro capítulo y que si hay dudas o cuestiones o quieran hablar con nosotras, encantadas de hablar con ustedes, de sacar dudas de lo que sea. Una y otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, mi nombre es Angélica Bernal Olarte, soy politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y tuve la fortuna de ser invitada a este proyecto editorial para hablar un poco acerca de las experiencias de participación política de las mujeres en Colombia. Quise enfocarla a un tema un poco distinto del que tradicionalmente había venido investigando, que era más en relación con las mujeres en cifras, sobre todo en el Congreso de la República, y me orienté muchísimo más a intentar responder la pregunta acerca de cómo influyen las narrativas, los discursos que se hacen en esta cultura, en este momento histórico, sobre las mujeres que están en el ejercicio político. Mi idea de partida es que parte de las estructuras de opresión y de poder funcionan en el lenguaje y que la manera en que nos nombran a las mujeres y nuestras experiencias incide directamente en la posición de subordinación que muchas veces ocupamos incluso en espacios como el Congreso de la República. El capítulo del libro que escribí contó con las voces de mujeres que han hecho política, que quisieron expresar y compartir conmigo sus experiencias y son sus voces las que analizo en este capítulo. Igualmente es importante añadir que esta investigación fue parte de mi tesis doctoral y en ese sentido obviamente pues tiene un hilo conductor general de toda la tesis y es esa idea de que la opresión, las relaciones de poder se construyen en el lenguaje, en los discursos de una cultura fundamentalmente patriarcal y androcéntrica. Ojalá sea un motivo de debate y de discusión en toda América Latina y ojalá nos abran estos diálogos nuevos caminos de investigación y de intercambio. Gracias. El artículo El liderazgo del devenir conflictivo colombiano y continental, donde analizo el liderazgo de Piedad Córdoba Ruiz, expreso en primera instancia una semblanza de la vida de los antecedentes familiares de ella. Se presenta el liderazgo de Piedad, donde su personalidad carismática la lleva a tener grandes logros, pero esa misma personalidad fuerte también la lleva a generar debates en el tránsito de una Colombia con conflictos. De igual manera, este artículo pretende
aportarle a la vida socioeconómica de Occidente desde los aprendizajes que ella da a esta sociedad. Una vez el conflicto armado en Colombia también le permite a ella, desde su mirada y su liderazgo político, presentarse siempre en oposición al gobierno de turno, pero también se expresa todo el tejido que se da en el aporte que Piedad Córdoba le hace al gobierno de turno para lograr acuerdos, diálogos en las mesas de negociaciones con los actores armados. Piedad Córdoba es una mujer fuerte, inteligente, una lideresa que en Colombia ha estado colaborando en los procesos de paz y que le ha aportado a la vida sociopolitical de Occidente. Soy Ligia Cantillo Barrios, colombiana, socióloga, especialista, magíster y candidata a doctora. Estoy vinculada como docente investigadora a la Universidad del Atlántico, donde además coordino la maestría en estudios de género y violencia intrafamiliar y pertenezco al grupo de investigación Mujer, Género y Cultura. El artículo titulado La participación política de las mujeres, que se presenta hoy en el texto que se lanza, busca identificar cómo las mujeres a través de la historia han participado políticamente, no obstante su participación ha sido limitada por toda la impronta de la cultura patriarcal que determina que las mujeres deben ocupar el espacio privado. El artículo inicialmente tiene 3 partes, una es donde se hace una generalidad de la participación política de las mujeres a nivel internacional, a nivel latinoamericano y a nivel de Colombia. En la segunda presenta la participación política de las mujeres en la actualidad, teniendo en cuenta todo el tema de la ley de cuotas y la paridad política de las mujeres. No obstante, pese a los grandes avances que se han dado en términos jurídicos y también de la inclusión de la mujer en la participación política, su participación sigue siendo aún limitada, por lo que se concluye que se requieren de nuevas aperturas y más amplias y más democráticas, pero también más incluyentes, donde las mujeres puedan realmente ejercer su actividad política con desde el punto de vista de la equidad que se requiere y teniendo en cuenta en donde que los partidos y la sociedad deben ser más aperturosas con la participación de las mujeres y que las mujeres en su empoderamiento realmente puedan incursionar con más libertades y menos limitaciones a esos espacios políticos que tradicionalmente no eran para las mujeres, sino eran para los hombres. Por tanto, es una necesidad urgente que la sociedad y los partidos y las mujeres también realicemos más aperturas y más inclusión en la participación política. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Román Marugán, profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y desde hace muy poco tiempo también soy la directora del Centro Superior de Estudios de Gestión de esa misma universidad. Mis intereses académicos han estado fundamentalmente enfocados hacia la política comparada y el estudio de los sistemas políticos, así como también a el análisis de los partidos políticos. También he desarrollado una línea de investigación activa en el ámbito del género y la política, siendo miembro del grupo de investigación de ese nombre en mi universidad. De ese modo puede quedar claro que el capítulo que he escrito para este libro, titulado Partidos políticos y mujeres en sus filas, ¿existe un único modelo masculino del juego político en pos del liderazgo?, aúna 2 de mis más intensos objetos de estudio: el papel de las mujeres en la política y su imbricación en los partidos. Para cualquier investigador o investigadora o un simple ciudadano o ciudadana cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que desde la incorporación a la vida política de las mujeres
que son tan numerosas como militantes en los partidos políticos, sin embargo, haya tan pocas en los cargos directivos. Ese interrogante ha sido el que ha guiado principalmente mi trabajo. Lo cierto es que se trata de un lugar común, sea cual sea el país o sea cual sea el área del mundo que se trata. Por lo tanto, el capítulo aborda desde una perspectiva generalista y teórica el caso concreto de las mujeres que militan dentro de los partidos políticos e intenta comprobar si ese entorno favorece o frena sus legítimas carreras profesionales, teniendo que adaptarse a un único modelo o si hay varias posibilidades. Y todo ello, digamos, que en un escenario especial, como serían los partidos políticos, verdaderos protagonistas de la escena política, y por lo tanto unos supuestos ámbitos de privilegio donde la concienciación acerca de la igualdad política debiera estar asegurada. Los hallazgos del trabajo creo que contribuyen a explicar el porqué de la situación actual e incluso en qué se puede ayudar para transformar de modo y manera que las mujeres puedan realmente ocupar el sitio que se merecen en los puestos de liderazgo político dentro de estas organizaciones políticas que siguen siendo los pilares fundamentales de la política contemporánea. Muchas gracias. Buen día. Desafortunadamente no puedo estar ahí con ustedes, pero sí que me gustaría mandarles un saludo muy afectuoso desde España. Me presento, soy Juana Ruilova, soy doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de su instituto, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, docente en su máster, el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género y profesora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Mis líneas de investigación son el género, el liderazgo y las políticas públicas. Me gustaría agradecer enormemente a las editoras la posibilidad de participar en esta obra colectiva y aprovecho para presentar mi capítulo que lleva por título Género y liderazgo político, una reflexión crítica. En sus páginas van a encontrar un recorrido por la literatura más actualizada sobre el binomio género y liderazgo y además los debates actuales sobre los retos a los que se tienen que enfrentar las mujeres líderes en las sociedades en riesgo en las que nos encontramos. Espero que les interese, les invito a leerlo y ojalá podamos coincidir en un futuro. Seguro que sí. Les mando un saludo muy afectuoso.